Y grabando. Pues, buenos días, Leocadio. Hola, buenos días. En primer lugar, su edad. 77 años. Usted es de aquí, de Andújar, ¿no? Bueno, yo soy de la Sierra de Andújar, por eso que nací en la Sierra de Andújar. En la Sierra de Y Andújar. allí he estado hasta hace 4 años. Hasta hace Allí he 4. estado 73 años. La finca nació en Las Pilas, ¿no? En la finca Las Pilas. Nací en la finca de Verdelagrana, en una casita que se llama Las Zahurzas de Ventequemá. Y de allí estuve año y medio, y de allí me trasladé a una finca lindera, a Las Pilas, propiedad de mi abuelo Leocadio, y allí he estado. Luego de ahí, en esa finca viví 28 años. A los 28 años me trasladé a una lindera, se llama Localito, estuve 20 años, y de Localito me trasladé a otra lindera que se llama El Abogado, y he estado hasta ahora. O sea que los 73 años y pico he estado en estas 3 fincas colindantes. Entonces conoce bien las fincas públicas de Valquemao, del Lugar Nuevo, por ahí ha transitado mucho con el ganado. Las fincas la que más he conocido yo ha sido la finca de Barquemao, porque mi hermano Pedro y yo, 2 años mayor que yo, íbamos allí a las monterías, a organizar la montería, pero íbamos a la montería no como monteros. Nosotros teníamos nuestra finca si queríamos cazar para nosotros, pero para necesidad, para el gasto de la casa, que no era por deporte. Íbamos a aquella montería para ganando un dinero. Es la finca que más conozco yo de las fincas públicas. Luego la finca del Lugar Nuevo sí la conozco, porque yo he sido durante 40 años pastor transhumante. Entonces yo bajaba mi ganado de la sierra, de nuestra sierra de Andújar, para pasarlo a Costaderos, aquí a la campiña de Andalucía. Y entonces, claro, teníamos que venir a coger puente romano de Andújar, para luego de irnos o bien para Jaén o para Córdoba, para otra parte. Y entonces yo cruzaba por la finca del Lugar Nuevo. E incluso hacía muchas paradas, o bien para dormir, o bien para sestear, depende de la época del año que fuera, si era cuando bajaba para abajo, para Agostadero, o cuando subía para arriba, para el invierno. Y sí conozco algo más la finca del Lugar Nuevo. Luego la finca de Selladores Contaderos la conozco muy poco, la conozco a medio de vista, de ahí no te puedo hablar casi nada. ¿Y ahí hay infraestructura o rediles o torriles o algo hecho para que el ganado se protegiese de, por ejemplo, de los ataques? No da casualidad que yo no he llegado nunca ni en la finca Ha sido de paso siempre. Barquemao, es que tampoco me he reparado. En la finca de Barquemao yo he llevado esa idea, pues entonces habría coincidido de cuando yo he ido a esas monterías, que hubiera visto corrales, cercados, toriles para la ganadería, pero no se veía nada y no puse atención a eso. Luego en el Lugar Nuevo pues andaba igual, yo pasaba con mi ganado y tampoco recuerdo de haber visto ningún cerrado pero claro, normalmente como lo había en todas las sierras nuestras, en toda la parte nuestra, igual lo pudo haber en Barquemao y en Selladores, en Lugar Nuevo, porque esas fincas fueron todas ganaderas. Eran los principales aprovechamientos de esas fincas, ¿no? Primeramente la sierra, yo no voy a hablar de la Sierra Morena, voy a hablar concretamente de la Sierra de Andújar. La Sierra de Andújar, primeramente, su mayor aprovechamiento fue para las cabras castizas, porque la Sierra de Andújar ha tenido siempre un monte muy bueno, de mucho alimento para las cabras. Y normalmente ahí su aprovechamiento eran las cabras y las colmenas y algunas vacas. Luego ya, poquito antes de la guerra y ya después de la guerra y todo esto, sobre todo después de la guerra, fue cuando ya las fincas se empezaron a desmontar, y a base de azahón. Mi abuelo, por ejemplo, estuvo desmontando, fue la primera finca que se desmontó en la sierra, que fue Verdelagrana, y entonces mi abuelo pues llegó a juntar ahí unas 300 personas trabajando para él, todo para el carbón.
de españoles, en su mayoría de Almería, de Portugal. Llegó a juntar, como he dicho ahí, unas 300 personas para desmontar y para hacer carbón. Entonces, claro, al empezar a hacer carbón, pues ya se tuvieron que quitar las cabras castizas, porque la arbolea, como la encina, el alcornoque, el quejigo, el roble y tal, eso se ha mirado de siempre, se ha conservado mucho, se ha mirado a rajatabla. Claro, cuando se empezó a desmontar un monte, pues toda la chaparrilla chica, del monte que fuera, pues estaba muy pequeña porque no tenía, entonces había que dejarlo. Y al quitar el monte, a dejar solamente el chaparrillo, el alcornoque y tal, entonces la cabra castiza lo estropeaba. Y según se iba desmontando el terreno, se iban quitando las cabras, para que no estropearan la arbolea. Cuando se iba desmontando, se dejaba 1 metro cuadrado de chaparrera, que le llamaban jardilla, 1 metro cuadrado de jardilla. Claro, cuando ya fui siendo más grande me daba cuenta que por qué el motivo que dejaban 1 metro cuadrado para darle protección, pues ya solamente va a dejar una encina nada más. Pero de chica no se puede dejar una encina nada más, se queda muy desprotegida. Se va luego quitando, según se va desmontando, según se va labrando, se le van quitando pies hasta dejar uno. Y guiarlo hasta que llegue la encina, como ya está puesto, ya están todas criadas, a su altura, para hacerle la cruz, aproximadamente 2 metros, 2,20, que es lo que normalmente tiene la encina. Que ya se deja y ya abre ahí. Al quitar, a ir desmontando, como he dicho, se fueron quitando las cabras, se fueron echando ovejas. Ya empezó, esos chaparrillos se reproducieron mucho, al quitarle tanto monte, pues desarrollaron mucho, se miraba mucho por ellos, y de muy pequeñito empezaron a echar bellotas. Ya se empezaron a echar marranos ibéricos a medida de la bellota que había en la finca. Según esos chaparros iban creciendo, según se iba ampliando el terreno desmontado, se iba ampliando la ganadería porcina, se iba aumentando la oveja. Y entonces ya cabras nos echaron ahí hasta que no fueron los chaparros ya grandes. Luego también empezamos a meter vacas, vaca pajuna, vaca de sierra, pero sobre todo lo íbamos metiendo en las zonas que estaban las encinas grandes. Porque ahora la vaca también echa mano, le echa la barba a un chaparrillo pequeño y lo dobla. Y así, obviamente, y entonces ya esas fincas fueron ya todas de agricultura. Agricultura y ganadería. Al ser la finca tan ganadera, la sierra de Andújar tan ganadera, sobre todo de ganado lanar, pues entonces la encina, estos árboles, el alcornoque, todo esto, y el quejigo y todo esto, eso creció mucho, se reprodució mucho, porque la oveja es un animal que hace muy buen suelo y hace mucho crecer a la vegetación. Porque yo me acuerdo luego ya, cuando ya en zonas que no se desmontaban, no se metían en la agricultura, porque había piedra, porque estaba más pendiente, pues ya se hacía el monte grande y ya un monte viejo ya no se aprovechaba con el ganado. Entonces, ¿qué hacíamos? Rozar ese monte para que saliera monte nuevo para las cabras, o para las ovejas, o para las vacas. Y entonces, claro, teníamos que tener en cuenta que la sierra de Andújar, donde yo estoy hablando, de una llanura que hay a unos 6 kilómetros al norte del santuario de la Virgen de la Cabeza, hasta Madrona, toda esa zona, toda esa llanura, he tenido curiosidad de medirlo y tal, tiene 45.000 hectáreas. Y eso, esa llanura, es tierra de pizarra, su mayoría es tierra de pizarra. Tierra con unos pastos muy buenos, bellota de muy buena calidad, y claro, pastos de muy buena calidad. También la oveja lo que le ha hecho bueno. Al ser tan buenas tierras, se cargaba mucho la ganadería lanar, la oveja, iba especulando el terreno, pero claro, para la agricultura no son tierras que las puedes sembrar todos los años. Claro, también teníamos la ventaja de que si no sembrábamos un terreno, le sacábamos un rendimiento en la ganadería.
Lo mismo en la oveja, en la cabra, en la vaca, aunque cabra eran menos porque ya el monte se fue quitando. Ya como he dicho, se fue dejando el monte de todas las riberas de los arroyos, de todos los sitios más pendientes, donde había piedra, ya se fue dejando cabra a medida de esos terrenos. Y entonces, ¿qué hacíamos? Pues normalmente sembrábamos un terreno de 4 en 4 años. O sea que lo sembrábamos un año, al año siguiente lo dejábamos parado, al otro lo dejábamos parado, al tercer año lo hacíamos de barbecho y al cuarto año lo volvíamos a sembrar. Claro, ese otro punto más para que le hiciéramos tanto crecer a las encinas, porque había muchísimos estiércol natural, nada de abono ni nada. Y luego que se labraba, también teníamos una gran ventaja de que entonces en nuestra sierra llovía, no llovía mucho, no llovía más que ahora, porque yo tengo el agua a medida de todo lo que va, todo el siglo XX y del siglo XXI hasta 2013 que me vine de la sierra. Y poco más o menos llovió igual. Es que llovía bien, hoy llueve mal, porque el agua que hoy cae en una hora, antiguamente caía en 10 días, nevaba mucho. Luego poco a poco empezó a llover mal, empezó a nevar menos veces, las nevadas mucho más débiles, y entonces claro, ya empezó a cambiar. Por eso hay ahora muchos que creen que el cambio climático ha cambiado, se ha notado hace 3 días. No, no, no. Nosotros, yo por ejemplo, que desde muy chiquitillo me ha gustado seguir la naturaleza, seguir los animales, seguir todo, ¿sabes? Entonces yo me estaba dando cuenta que algo había mal. Yo no sabía ni conocía la palabra de cambio climático. Yo esa palabra no la conocía. Yo sabía que algo había mal. Antes me acuerdo que nosotros, en pleno verano, no sacábamos ni un cubo de agua de los pozos ni nada para nuestro ganado, sino cuando llegaba el verano, que llegábamos mi hermano Pedro y yo con el ganado a la siesta, pues ya que almorzábamos, que la palabra de almorzar le llamábamos a las 10 de la mañana. Ya que almorzábamos, me decían mis padres, venga, Leocadio, Pedro, coged el legón y la caldereta y a limpiar los charcos, ¿vale? Cogíamos, tiramos el agua con la caldereta, rayamos todo el barrillo que había hecho el ganado, y cuando el ganado se arrancaba de la siesta a las 4 de la tarde, ya estaban todos los bebederos llenos naturales, pocetas de tierra, ¿sabes? Y luego poco a poco me empecé a dar cuenta que había algo raro, como he dicho, porque todos esos charcos fueron bajando a la capa freática del agua. Y ya que tuvimos que hacer, ahondar los pozos que teníamos, hacer pozos nuevos, hacer sondeos, hacer pantanetas, porque es que ya nos habíamos quedado sin agua. Yo me acuerdo allí en nuestra casa de Las Pilas, que había un pocete que tendría pues un pequeñito, un pocete del vuelo de una criba. El vuelo de una criba, y a lo mejor con metro y medio de Honduras, forrado de piedra. Y allí aquello no se acababa nunca, ni sacábamos, ni nosotros cogíamos nunca una cuerda para sacar agua, le tirábamos ya a los mulos una panera. Una panera es un corcho de alcornoque, ¿sabes? Se saca el corcho entero, se le pone aquí una cosa, eso es una panera. Podía hacer la panera todo lo grande que te diera la gana, según fuera alcornoque de grande. Había paneras que hacíamos una panera de 2 metros, con toda la corcha que yo cogía agua, y voy a eso, no utilizábamos un ramal ni nada, con la misma cubeta sacando agua a los mulos, para lavarnos, pues no había ducha, pero como estábamos trabajando en el verano en la era, sudando lleno de polvo, de tamo y de toda la era, pues llegábamos allí, llenábamos aquel barreño de agua, nos metíamos allí, nos lavamos y la gloria. Y sin embargo eso luego ya tuvimos, como he dicho, esos pozos ya destruirlos, hacerlos más grandes, hacer sondeos, hacer pantanos para nuestro ganado. O sea, que ya en los años 60, los años 70, ya me di yo cuenta que algo iba mal. Y claro, iba mal el cambio climático.
Yo recuerdo que la última nevada, que ya hacía años que no había nevado, así bien, pero la última nevada nos cayó, que estábamos ya en la finca localito, y nos cayó en el 83. Fue una nevada de 18 centímetros, que era una nevada grande. Me acuerdo que llegó, que duró 9 días. 9 días. Y me acuerdo que llegamos, no sé cómo pudimos adquirir un aparato y llegamos a 13 grados bajo cero. Eso fue el año, creo que fue el año 82 o por ahí. Y luego ya, pues ya las nevadas han sido mucho más débiles. Luego en el Abogado nos cayó una nevada, que yo no sé lo grande que fue, pero ahora hace poco voy a casa de mi hija y me dice mi nieto, abuelo, ahora que te iba a enseñar. Y entonces habían hecho ellos, que yo no sabía, habían hecho un reportaje, tiene una película, y salía la nevada, estaba yo arriba y digo, ay, qué nevada, es más grande que yo pensaba. Y luego ya pues cada vez ha ido nevando menos. Bueno, entonces por esa zona también tendrá mucha historia de los lobos, ¿no? Y anécdotas. De los lobos... Muchas, para estar otro día hablando. Se podía para estar otro día hablando porque es que, da la casualidad que nací con ellos y he vivido con ellos toda mi vida. Toda mi vida he vivido con ellos. Cuando nosotros nos cambiamos en septiembre del 41, como he dicho, de la casilla de las Zahurdas a Las Pilas, está cerquita, está línea recta unos 3 kilómetros, finca que linda con Mar de la Grana. Entonces, claro, es que estábamos en el centro del territorio de los lobos, de esas 45.000 hectáreas. Y nací con los lobos. Y los lobos nacieron conmigo. Y le han matado muchas ovejas, ¿no? Y me han matado miles y miles de ovejas. Yo estoy hablando de cientos de ovejas. Yo estoy hablando de miles de ovejas. Estoy hablando de cabras, de cochinos, de yeguas, de burros, de mulos. No estoy hablando de 2 ni de 3. Por eso ahora, cuando voy a dar por ahí cualquier conferencia, me dicen, la gente se sorprende de que, oye, Leocadio, con lo que tú te han hecho los lobos, ¿cómo defiendes el lobo? A mí me han hecho los lobos más daño seguro que a nadie, pero defiendo el lobo más que nadie, porque defiendo todos los animales que hay encima de la tierra, porque todos los animales tienen derecho a vivir y todos tienen su mérito, ¿Y su función? Todos los animales y su función. Y si llegamos a conocer los animales, yo tengo una poquita idea, te enseñan muchísimas cosas. Y si yo defiendo todos los animales que hay encima de la tierra, los mismos domésticos que salvajes, del más chico hasta el más grande, defiendo el lobo, porque yo creo que el lobo es el animal más importante que hay y ha pisado la Sierra de Andújar. Y su sabiduría, su forma de trabajar, lo valiente, lo inteligente, ¿sabes? Por eso cuando voy a dar conferencias me dicen que si el lobo, esta pregunta me la hacen siempre, periodistas y otros muchos, el lobo ataca. Tengo que decir siempre que el lobo no ataca a las personas, porque si el lobo hubiera atacado en los años 40 y tantos, que no tenían nada más que hambre, como todo ese viviente que había entonces, a mi hermano Pedro y a mí me hubieran matado con un simple dentellá, desaparecemos en cuestión de minutos. Y sin embargo, en el Barranco de las Pilas, que estábamos en la madre de los lobos, donde criaban, donde vivían, donde cazaban, y me han hecho de todo lo que ya puede hacer una persona, porque una persona no cae en hacer lo que han hecho las lobas. Lobas parías, que son una auténtica fiera, y me han hecho de todo. Han intentado atacarme, para engañarme, para esquivarme, porque ellas sabían que si no me robaban el borrego, aquella noche los hijos podían morir de hambre y de frío como se dieron caso, ¿sabes? Y sin embargo, en el momento mismo que nací, que estaba bregando con ellos, hasta hace 4 años que me vine de la sierra, he tenido contacto con ellos continuamente y me he encontrado con ellos. Y he corrido detrás de ellos, he llorado, he pateado, le he tirado piedras, me han engañado, me han hecho de todo el mundo. Pero a mí ni un lobo, ni una loba hambrienta, lobas que no superaban los 20 kilos de peso, ¿sabes? A mí en la vida me ha atacado.
por esa historia que dice, lo que acaba de decirme de una señora que te contó lo del barranco de la tía Mojina. Qué casualidad que en todas las fincas, en todos los puntos de Sierra Morena, hay un barranco que se llame el barranco de la tía Mojina. Eso es mentira. Que se comían a los niños, se comían a los pastorcillos, no lo volvían a ver, como si el niño fuera que se ha perdido no sé qué del bolsillo. Eso es mentira. Historia. Más niños que había en la Sierra de Andújar, cuando se carboneó eso, con la ganadería, con la agricultura, que en cada puntalillo había un chozo, y en cada barranquete una fuentecilla, un puertecillo, y cada familia tenía un montón de chiquillos que pensaban que era una banda de perdigones. Y en la vida he escuchado yo que mate un lobo un niño. Un año, el año 55, yo tenía 15 años, se vio un jaleo que una finca que se llama La Virgen había atacado un lobo a 2 niñas. Con 15 años yo ya era un hombre, porque entonces éramos hombres con 15 años. Con 15 años éramos hombres, prueba de ello. Está claro que éramos hombres que levantamos el país de la miseria, del hambre, de la envidia, de los rencores, y lo levantamos en 4 días. Y llegamos a ponerlo donde se puso. Entonces, yo ya me daba cuenta que aquella historia que se cundió en la sierra de que aquel lobo había atacado a unas niñas, empecé a investigar, que eso se leyó en el periódico, y vi que era verdad, que había herido a las niñas, pero era un cruzado, un lobo cruzado. Y entonces cuando se llegaron a cruzar lobos con perras, perros con lobas, porque claro, como entonces los lobos se mataban, le teníamos la guerra declarada al lobo, no solamente porque nos hacía daño a nuestra ganadería, sino porque pagaba muy bien la administración, indemnizaba muy bien matar lobos, la piel del lobo valía mucho dinero, para la gente muy pudiente, para abrigos, para mangas de abrigos, en fin, todo esto. Y luego, el que mataba a un lobo cargaba la piel llena de paja en un borriquillo, se paseaba por los cortijos y uno le daba el chorizo, otro la morcilla, otro el cubo de tomate, el otro 2 conejos, todo eso. Y entonces la gente vivía. Entonces nosotros tuvimos una gran ventaja. Los 20 años que tuvimos de la guerra dura con el lobo, de los años 40 hasta los años 60, no solamente que nosotros los ganaderos y los pastores matábamos lobos, sino que se sumaba mucha gente que no tenía nada que ver con la ganadería, incluso caseros, incluso muleros, a matar lobos porque le indemnizaban por matar el lobo. Y entonces, ya casi en los años 80, en los años 60, casi los eliminamos. Que Andújar, que parece mentira que Andújar tenga la sierra encima, y ignore tanto de la Sierra de Andújar. La Sierra de Andújar creía que los lobos habían desaparecido total de la Sierra de Andújar. No. Los lobos no han faltado de la Sierra de Andújar en la vida. Yo no he perdido en toda mi vida el rastro de los lobos. ¿Sabes? Entonces, claro, cuando ya los lobos, los poquitos que consiguieron sobrevivir, hicieron igual que hicieron las pocas ciervas que lograron sobrevivir. Porque en aquella época, la familia que tenía suerte de matar una cierva o matar un jabalí, se aseguraba la comida para medio año, ¿sabes? Pero las pocas ciervas que lograron sobrevivir se escondieron en los montes más ocultos, en los barrancos más montuosos, para estar protegidas. Igual hicieron los lobos, los pocos lobos que lograron sobrevivir. Entonces, claro, cabo del tiempo, entonces la guerra ya cesó. La guerra del pastor y el lobo cesó. Y estuvimos otros 20 años, casi los años 80. En los años 80 ya la ganadería empezó a ser menos rentable, la agricultura tampoco era muy rentable,
ya empezaron a aumentar la caza mayor, era más rentable, y entonces ya se empezó a retirar la ganadería y la agricultura de la Sierra de Andújar. Y se acercó. Y ya empezó la guerra y empezó el gran problema de la Sierra de Andújar. Y entonces ya, en esos años, los lobos iban reproducidos y empezaron a atacar al ganado. Ya ganaderías así grandes, medio grandes, no había nada más que la mía. Como ya no, los lobos no apretaban, ya teníamos el ganado, pues en la cerca. Las ovejas ahorradas en aquella cerca, las borregas en la otra, los carneros en la otra. Y tenían más vigilados, pues todo el ganado estaba criando, todo el ganado parido. Cuando los lobos se recuperaron, empezamos de nuevo la guerra, el pastor y el lobo. Entonces yo, como había tenido tanta experiencia con los lobos, yo dije, estos los domino yo. Porque yo creía que yo había llegado al final de su sabiduría. Empezamos la guerra. Pero me di cuenta que no, que ellos eran mucho más adelante que yo. Y la guerra esta la ganaron ellos. Ya teníamos muy buenos cepos loberos, que es con lo único que los lobos se eliminan. Había alambradas, había gateras, y el alambrito, el lacito, y para el lobo no se extraña porque es un alambre más. Había escopetas, pero ya el lobo no se podía matar. Los perros mastines, aquellos perros mastines, no estos que dicen, tengo un perro así de grande, un mastín. No, para. Estoy hablando de un mastín, no de un perro cruzado, patilargo, de un mastín. Aquellos perros desaparecieron al mismo ritmo de la ganadería. Sí, eso vale mucho dinero, mantener a esos perros. Creo que tampoco le dimos, como nacimos con ellos, el gran valor que tenían. Entonces yo ya le decía a mi mujer y a mi hijo, la guerra la ganan ellos, porque ya no podemos utilizar lo que se podía utilizar en los años 40, 50. La única manera que podemos frenar el lobo son los perros. ¿Pero dónde están los perros? ¿Dónde hay perros? A Extremadura. Entonces, ¿ya qué hicimos? Dimos pasos de ciego, se nos ocurrió venir a bajar a Andújar, a la campiña, perros grandes, pero perros malos.